En 1911 en Serbia se fundaba una organización de ideología nacionalista bajo el nombre de Unificación o Muerte, que fue más conocida por su otro nombre, la Mano Negra. Estaba liderada por Dragutin Dmitrievich, más conocido por su apodo Apis, basado en un dios egipcio funerario. Apis fue un coronel serbio que había participado junto con otros miembros que después formarían la Mano Negra del golpe de estado de 1903 en Serbia, el cual significó el asesinato al monarca Alejandro I, la subida al poder del rey Petar I, un mayor acercamiento con Rusia y a la vez un alejamiento del imperio austrohúngaro, del cual dependía económicamente hasta ahora. El proyecto de la Mano Negra era la unificación de todos los eslavos del sur en un único país grande y fuerte bajo el mando de Serbia. Uno de los principales objetivos era la anexión de Bosnia-Herzegovina a la nación serbia, objetivo que se vio frustrado por la anexión austrohúngara de 1908. Para 1914, 3 jóvenes nacionalistas radicalizados estaban dispuestos a dar su vida por la causa, lo cual resultaba de suma utilidad para Apis y la Mano Negra. Ese año daría lugar a aquel atentado que sellaría la historia para siempre. El archiduque Franz Ferdinand, como inspector general de las Fuerzas Armadas del Imperio, estaba obligado a supervisar unas maniobras militares cerca de Sarajevo. Princip, que en ese entonces tenía solo 19 años, vio su oportunidad para tomar acción directa junto a sus 2 amigos, Nedeljko Gabrinović, de también 19 años, y Trifun Graves, de 18 años de edad. A fin de obtener refuerzos, Gavrilo contactó a Danilo Ilić, un periodista de 24 años, militante de Joven Bosnia, quien reclutó a otros 3 jóvenes más. A fin de obtener apoyo logístico y financiero para realizar el plan, Princip contactó a Milan Ciganović, un miembro de la Mano Negra con el que establecía contacto fluido. Milan consultó con sus superiores y finalmente el grupo logró llamar la atención de la Mano Negra. Se les capacitó para que afinaran su puntería en un bosque a las afueras de Belgrado. Se les hizo entrega de 4 pistolas Browning cargadas y 6 bombas. Además de esto, cada uno de ellos recibió una dosis de cianuro con la orden expresa de suicidarse tras cometerse el atentado. Con suficiente antelación a la visita del archiduque, los 3 jóvenes iniciaron su peregrinaje final rumbo a Sarajevo por el río Sava y luego llegaron a la región de Šabac. En la mañana del 28 de junio de 1914, Gavrilo y sus compañeros se dirigían a sus puestos acorde al itinerario público del recorrido de la caravana de Franz Ferdinand en la ceremonia de bienvenida. Entretanto, a no muchos kilómetros de allí, Franz Ferdinand, en compañía de su esposa, partió del Hotel Bosnia para la estación cercana. Y justo antes de las 10 a.m., cuando llegó en medio de ceremonias, visitó el cuartel militar enfrente de la estación. A continuación, él y su esposa se dispusieron a abordar un automóvil que los aguardaba para llevarlos al ayuntamiento de Sarajevo, acompañados del gobernador de Bosnia de ese entonces, Oskar Potiorek, y del conde Francisco von Harrach. Mientras tanto, desde las 9 de la mañana, Gavrilo Princip y sus otros compañeros habían tomado sus posiciones a lo largo del recorrido por el embarcadero Apel, avenida principal de Sarajevo, contigua al río Mijaka. Cada uno debía atacar al archiduque en el momento que su coche alcanzara su posición. Princip se encontraba a 200 metros de la primera posición, cerca del puente latino. Los 3 jóvenes que había reclutado Danilo Ilić estaban en las primeras posiciones, y al ver el auto de la pareja imperial pasar, dominados por los nervios y absorbidos por la multitud, dejaron pasar el auto sin actuar. Fue entonces que, antes de perder también su oportunidad, a las 10:10 a.m., Gabrinović tomó coraje, agarró su bomba, le quitó el seguro, activó el detonador y la lanzó adelantándose lo más que pudo hacia el vehículo de Franz Ferdinand. Pero el chofer del coche, al ver volando el objeto directamente hacia ellos, aceleró y el heredero al trono alcanzó a cubrirse junto con su esposa. Y el detonador cronometrado en 10 segundos de la bomba hizo que explotara debajo del siguiente automóvil. 2 de los pasajeros del auto sufrieron heridas significativas. Ni bien arrojó la bomba, Gabrinović se arrojó al río Mijaka, donde ingirió el cianuro que llevaba consigo de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, el caudal del río en ese día era particularmente bajo, apenas llegaba a los 13 centímetros debido al verano caluroso y seco. Y para colmo, el veneno no fue efectivo y lo único que le causó fueron vómitos.
Príncipe cruzó al otro lado y decidió meterse en la calle donde había menos gente. Cuando Franz Ferdinand llegó al ayuntamiento, los funcionarios y miembros del grupo del archiduque discutieron qué hacer a continuación. A las 10:45 am, Franz Ferdinand y Sophie Chotek regresan a su automóvil. El gobernador Potiorek, quien acompañaba a la pareja, decidió un cambio de dirección en el camino de vuelta. Y no se sabe bien qué pasó, pero por extraño que parezca, olvidó transmitir la orden a su propio chofer. Como consecuencia de esto, los dos primeros autos de la caravana giraron hacia la derecha en una de las calles que atravesaba el embarcadero Appel. En este punto, Potiorek le da la orden al conductor. El conductor obedece. Justo en esa calle se encontraba Gavrilo Princip. Tan solo imaginen cómo habrá sido su cara al ver el auto de Franz Ferdinand volver a pasar enfrente suyo a media marcha. Gavrilo dio unos pasos hacia el coche, se acercó lo más que pudo, sacó su revólver. La primera bala hirió al archiduque en la vena yugular. La segunda provocó una herida abdominal a la duquesa Sophie. Príncipe, acto seguido, intentó suicidarse, pero fue detenido y arrestado inmediatamente. Sophie cayó inconsciente y colapsó sobre las piernas de Franz Ferdinand. El archiduque también perdió el conocimiento mientras lo llevaban para recibir primeros auxilios. La pareja imperial murió a las 11:30 am del 28 de junio de 1914. En los días posteriores, los disturbios contra los serbios estallaron en Sarajevo y en varias partes de Austria, alentados por políticos austrohúngaros, militares y los medios de comunicación. La misma noche del atentado, se produjeron saqueos y asesinatos masivos de serbios a lo largo del imperio. Alrededor de 1000 casas, tiendas, escuelas e instituciones fueron arrasadas o saqueadas. Mientras que pocos lloraron al propio Franz Ferdinand, la mayoría de los políticos austrohúngaros se tomaron el asesinato del heredero al trono como un desafío para Austria que debía ser vengado. Era la excusa perfecta para invadir los Balcanes. El archiduque, que irónicamente se pronunciaba en contra de la guerra en los años anteriores, ahora había sido eliminado de las discusiones. Ante esto, el imperio austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia que era imposible de cumplir. Sin embargo, el gobierno de Serbia respondió diplomáticamente accediendo a la mayoría de las exigencias del ultimátum, con excepción de aquellas exigencias que eran imposibles de cumplir a menos que se modifique la constitución serbia, lo cual tomaría mucho más tiempo que el que se exigía. En síntesis, el imperio austrohúngaro ya tenía su decisión tomada de antemano. Europa comenzaba definitivamente un camino de no retorno. El ejército austrohúngaro movilizó una invasión a Serbia. Rusia apoyó a Serbia y declaró la guerra al imperio austrohúngaro. El imperio alemán, incondicional aliado de Austria, declara la guerra a Serbia y Rusia. En cuestión de 30 días, prácticamente todo el continente estaba involucrado. Gavrilo Princip fue juzgado junto con sus compañeros. Los mayores de edad fueron ejecutados, acorde a la legislación austrohúngara que no permitía la ejecución a menores de 20. Fue sentenciado a cumplir la pena máxima de 20 años en prisión, en la pequeña fortaleza de Terezín, actual República Checa. La mayor parte del día tuvo su brazo derecho quebrado, encadenado al techo de su celda, con los dedos de sus pies apenas tocando el piso. Finalmente, tuvieron que amputarle el brazo tras quedarle carcomido por la gangrena. Notablemente desnutrido y enfermo de tuberculosis, Gavrilo Princip murió el 28 de abril de 1918, a tan solo 6 meses de la capitulación de Austria-Hungría y del fin de la guerra. En su celda se encontró, tras su muerte, las siguientes líneas que había tallado con el mango de una cuchara en la pared. Nuestras sombras andarán por Viena, se pasearán por la corte, atemorizarán a la aristocracia. El emperador Franz Joseph falleció el 21 de noviembre de 1916 en el medio de la Primera Guerra Mundial. El emperador regente, Carlos I, intentó negociar la paz con los ejércitos aliados a través de Francia e intentó implementar el sistema federal que tanto soñaba su primo Franz. Alemania ejercía presión sobre Austria-Hungría y consideraba esas negociaciones de paz como traición. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue obligado a renunciar a su trono y exiliado a Suiza. Austria se proclamó como república. Checoslovaquia y Hungría seguidamente hicieron lo mismo.
Austria no volvió nunca a recuperar su posición de potencia mundial, convirtiéndose en un pequeño país de Europa, al punto tal que fue absorbida sin resistencia alguna por la Alemania nazi en 1938. Algunos decían que la Primera Guerra Mundial era la guerra para acabar con todas las guerras. Sabemos perfectamente que no fue así, que de hecho fue tan solo la primera gran guerra del siglo XX y que fue tan solo un preludio de lo que estaba por venir en los años siguientes. En el próximo episodio hablaremos de un personaje legendario de la cultura gauchesca argentina. Víctima o victimario, criminal o chivo expiatorio. Juan Moreira, el gaucho renegado. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Mi nombre es Leandro. Nos vemos en el siguiente video.